Bueno, seguimos nuestro estudio de la teología contemporánea y posmodernidad y ahora, por fin, entramos a la posmodernidad. Hemos visto aspectos de la teología contemporánea, movimientos diversos, especialmente enfocados en el siglo XX. Hoy vamos a empezar el tema de la posmodernidad y la primera cosa que vamos a hacer es una descripción panorámica de la posmodernidad. Bueno, algunas cuestiones introductorias. Pero déjeme decir, el mundo de los adultos se acaba. Estamos viviendo una época en que nuestro mundo, de nosotros, los adultos, está pasando a la historia. Estamos no solo en una transición y cambio generacional, sino estamos frente a un cambio cultural. Una cosa que es muy pocas veces se da en la historia. Se ha dado. Yo diría que se ha dado unas 3 veces antes de este momento. El primero lo podríamos encontrar allá en el siglo IV, probablemente, cuando la iglesia cristiana es reconocida, el cristianismo es tolerado por el imperio y ahí comienza un proceso de cambio cultural que lleva por 1000 años y más. La reforma protestante es otro gran cambio, que no es solamente un asunto religioso y eclesiástico, doctrinal, sino es una cuestión de cambio cultural también. Luego viene en el siglo XVIII la Revolución Francesa y el ingreso de la modernidad, un cambio cultural, otro gran cambio cultural. Y ahora, finales del siglo XX y principios del siglo XXI, estamos frente a otro cambio cultural de esa naturaleza. Así que nuestro mundo, nosotros que nacimos, crecimos, fuimos formados en la modernidad, ese mundo se está acabando. Y estamos entrando a uno distinto, uno nuevo. Y en parte por eso es que tenemos problemas para entender a la nueva realidad, pues, pero para entender a las nuevas generaciones. No logramos entenderlos. Y el problema de padres e hijos, abuelos y nietos, más todavía. El problema de maestros y estudiantes, pastores y ovejas jóvenes, gobernantes y gobernados jóvenes, se ve reflejado en todo eso. El mundo de la modernidad se está acabando, nuestro mundo. Bueno, ¿qué es la posmodernidad? ¿Un peligro o una amenaza? Bueno, sí. Es un peligro y una amenaza, y vamos a ver en dónde están los peligros y las amenazas. Pero también la posmodernidad es un desafío y una oportunidad, también es cierto. Y vamos a hablar de las dos cosas en esta descripción. Y al fin tenemos que preguntarnos, ¿es posible una teología evangélica posmoderna? Y más todavía, ¿es posible una fe cristiana posmoderna? Bueno, veremos si podemos responder esas preguntas ahora mientras describimos y luego más tarde mientras ahondamos un poco más en los asuntos y los desafíos de la posmodernidad. Bueno, un poco de definición. ¿Qué es la posmodernidad? Bueno, la posmodernidad es un nombre arbitrario, tengo que reconocerlo. Solamente significa después de la modernidad. Eso no nos dice mucho. Su origen está, el nombre por lo menos del origen está a principios del siglo XX, en un movimiento artístico realmente. Nace en el mundo artístico, en el mundo de la arquitectura. Aquellos que están saliéndose de las estructuras establecidas, de los modelos establecidos, de las maneras clásicas y tradicionales de hacer las cosas, de los diseños, por ejemplo, los diseños de los
los edificios públicos van cambiando. Desde la época antigua, como eran cuadrados y sin mucha forma, ya empiezan a cambiarse. El símbolo, digamos, el representante más significativo de esto es la famosa iglesia de la Sagrada Familia en Barcelona, del famoso arquitecto Gaudí, que no se ha terminado de construir. Ya tiene más de 100 años de estar en construcción, pero tiene unas formas que se salen de lo tradicional. Por ahí iba el tema posmoderno. Bueno, la posmodernidad tiene un sustento filosófico que lo llamamos posmodernismo, y hacemos la diferencia entre posmodernismo y posmodernidad. Posmodernismo sería ese sustento filosófico, las ideas detrás. Son ideas disidentes en la mayoría de los casos, pero podemos hablar de una filosofía posmoderna. Y la posmodernidad realmente como una época. Se puede decir que es una época que viene después de la época anterior, que es la modernidad. Pero también es una cultura resultante de esas ideas que he mencionado, de las ideas del posmodernismo. Bueno, no he mencionado las ideas, solo he dicho que está. No vamos a entrar mucho a esas ideas ahora, no es el propósito de esta clase, pero hay muchas cosas que están ahí en juego. Y al final dije que era un nombre arbitrario. Entre las ideas, bueno, menciono unas pocas. Menciono el tema del deconstruccionismo, por ejemplo, que es determinante en la posmodernidad. Es una sospecha. La sospecha ya venía de antes, pero la deconstrucción tiene que ver con desarmar lo que se tiene, lo que se ha creído, lo que se ha establecido. Y es una sospecha de que todo lo que se ha dicho está como manipulado, como mal hecho, entonces hay que deconstruir, sin necesariamente construir nada nuevo. Realmente la posmodernidad deja las cosas a la deriva. Hay el tema de la verdad, por ejemplo, cómo se ve la verdad, y ahí viene el tema de las verdades absolutas y verdades relativas, que veremos más adelante en su momento. Entonces, son algunas de las ideas del posmodernismo. Pero ¿cuáles son las características culturales? Y por lo menos comenzaremos a hablar de eso en el siguiente video. Características culturales de la posmodernidad, y voy a mencionar unas cuantas ahí. Por ahora, aquí lo dejamos.